Hoy estamos con Sacil Romero. Sacil es directora de la carrera de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Sacil obtuvo una maestría en desarrollo internacional y políticas públicas en la Universidad de Duke de Carolina del Norte. También fue seleccionada por el Estado de los Estados Unidos para participar en el Programa Internacional de Liderazgo y ha trabajado en 2006 junto con la UNICEF para implementar programas sociales en zonas de conflicto. Así es. Asimismo, además de impartir varias conferencias, ha trabajado como coordinadora en el Instituto de Mediación junto a 100 personas de todo el mundo a las que ha transmitido todos sus conocimientos. Muchas gracias por aceptar la entrevista del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Sacil, platícanos un poquito, ¿cuál fue el motivo por el que estudiaste tu maestría en desarrollo público y desarrollo internacional y políticas públicas? Mi antecedente es que yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales y dentro de la carrera de Relaciones Internacionales yo me especialicé en resolución de conflictos. Me parecía un área muy interesante porque cuando yo decidí estudiar Relaciones Internacionales sucedían en varios países del mundo, específicamente en África, genocidios que a mí me llamaban mucho la atención. Por eso estudié Relaciones Internacionales y me involucré con resolución de conflictos. Pero ya estudiando y trabajando en el área me di cuenta que resolución de conflictos era la parte final. Era cuando ya las cosas habían sucedido, cómo volvías a reactivar una sociedad. Y descubrí que una de las causas de conflicto era la falta de desarrollo. Entonces decidí enfocarme a la parte previa. ¿Cómo previenes que se dé un conflicto? Y el desarrollo internacional es una de esas herramientas. Claro. ¿Y qué herramientas crees tú que son más importantes para que una persona pueda resolver conflictos? Conflictos hay de muchísimos tipos. De hecho, el concepto de conflicto en sí, pues desde personales hasta internacionales, nosotros nos enfocamos más a la parte de conflicto internacional, que conllevan mucha parte de protocolo, de negociación, de mediación. Entonces, una persona que esté involucrado en eso, creo que la primer característica que debe tener es el dominio de la emoción. Muchas veces uno se siente conectado, se siente identificado con algún problema y puedes tender a beneficiar o a perjudicar a una de las partes. Y como mediador, por ejemplo, la primera capacitación que te da es que tienes que ser neutral. Ante cualquier circunstancia tienes que ser neutral y aprender a dominar esas emociones. Puede que a mí un conflicto me parezca sumamente indignante, pero yo no puedo reaccionar ante el conflicto. Tengo que facilitar a las partes para que puedan hablar y encontrar un punto de interés que les ayude a solucionar ese conflicto. Y además de ser objetivos y dejar las emociones de lado, cuando fuiste coordinadora y diste los cursos en Washington, D.C., ¿qué herramientas principales te gustaba transmitirles a los participantes? Hay 7 elementos de negociación que todavía los imparto, por ejemplo, en mis clases y que les digo que si solamente vamos a aprender algo en la clase, nos tenemos que aprender esos 7 elementos, ¿no? Los cuales los iniciales son muy, muy importantes. El primero es la relación que hay entre las partes, la segunda es la comunicación que existe entre ellas y la tercera son los intereses. Suenan muy básicos, ¿no? Suenan como muy de sentido común, pero cuando uno los entiende a nivel internacional son muy complejos. Para tratar de darte un ejemplo, hay países cuya relación con otro país es de desbalance de poder, ¿no? Un país muy chiquitito con un país muy grande. Por ejemplo, ahorita ustedes saben que hay un problema de refugiados climáticos, ¿no? El cambio climático está causando que los niveles de agua suban, entonces los países insulares se están haciendo cada vez más pequeñitos. Hay un país muy pequeñito en el Pacífico que se llama Tuvalu, pequeñísimo, que tiene 70,000, 50,000 habitantes. Está justo enfrente de Australia y de Nueva Zelanda, pero como su territorio se empieza a disminuir, ellos están negociando con otros países que les permitan transportar a su población, porque en 20 años ya no va a haber país. Pero hay un desbalance de poder. Tuvalu es muy pequeñito en comparación con Nueva Zelanda o con Australia. La relación que domina ahí es una relación desigual. Entonces, cuando Tuvalu se acerca a Nueva Zelanda a pedir refugio climático, Nueva Zelanda le dice, sí, pero solo te acepto si empiezas a identificar esos elementos de negociación, que son los que más les pido a los estudiantes que logren identificar, aprendes a desdoblar un conflicto para encontrar las áreas en común que puedan ayudar a resolver. Y dentro de toda esta problemática, ¿has encontrado algún parteaguas o algún desafío específico que ha marcado tu trayectoria profesional? Sí, yo creo que sí, y esa es una pregunta que me han hecho varias veces.
Creo que para mí el reto más grande fue haber trabajado para UNICEF, porque En Kosovo. en Kosovo, en Europa del Este, así es. Yo terminé mi maestría y inmediatamente me invitaron a participar en la misión de UNICEF en Kosovo, que pues UNICEF es Naciones Unidas y sonaba muy interesante, pero en un país de posguerra, un país en construcción, pues no sabía mucho, o sea, no tenía muy claro qué podía esperar. Además de que son unas condiciones de vida muchísimo más complejas de lo que yo esperaba, el reto era poderme mover entre dos comunidades, una serbia y una albana, que estaban y del otro, entre las comunidades que no, ni siquiera se hablaban, ¿no? Entonces tenía que poder hablar, por ejemplo, con el ministro de Educación serbio y al mismo tiempo o en la tarde hablar con el ministro de Educación albano para proponerles el mismo proyecto, pero ellos tenían que sentir que era independiente. Si en algún momento sentían que era conjunto, sencillamente se salían de la negociación. Entonces es el vivir siempre en esa línea de no me puedo equivocar, no puedo decir una cosa que los relacione, como que ese reto fue muy grande para poder trabajar un año completo. ¿Y bajo qué condiciones viviste esa experiencia? ¿Condiciones de vida? Sí. Lo que sucede es que yo llegué a Kosovo en el 2006, había habido unos ataques muy fuertes en el 2004, entonces todavía estaban en periodo de reconstrucción. Y como Kosovo en ese momento era algo que llamamos territorio autónomo independiente, no era un país conformado, no tenía instituciones, no tenía presidente, su gobierno interino era Naciones Unidas. Como no tenía instituciones, no había quien proveyera servicios. Entonces, la mayor parte del tiempo no había agua, no había luz, ni ciertos servicios a la población, pero era algo muy, no nada estable, ¿no? Había días que alguien decía, hay agua, entonces tú te salías de tu trabajo para ir a tu casa a llenar tus botes de agua porque en ese momento había agua, ¿no? Y son condiciones de vida que pues no habíamos vivido, Claro. o al menos yo no había vivido, y tienes que adaptarte muy rápido para poder seguir haciendo tu trabajo. Wow. Pues felicidades de haber podido mediar esas relaciones tan difíciles. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren crear un cambio en la sociedad, que quieren ser agentes de cambio después de toda tu... Diferentes foros. Yo creo que el valor que más tenemos que inculcarle a los jóvenes de cualquier edad, desde que están chiquitos hasta que trabajan y todavía después, es el valor del valor. Hay que ser valientes. Hay que ser valientes para hacer las cosas, hay que ser valientes para animarse, hay que ser valientes para resistirse. Entonces creo que es un valor que nos hace mucha falta. Creo que jóvenes, especialmente por ejemplo de la edad que tienen ustedes, se enfrentan a muchas decisiones que a veces por falta de valor deciden irse con el grupo o deciden participar cuando lo que ustedes están sintiendo es no participar. Y creo que eso es falta de valor que no hemos inculcado lo suficiente en los estudiantes. Creo que sí, creo que nuestra sociedad sería totalmente diferente. O sea, defender nuestras creencias y ser congruentes con nosotros mismos. Ser congruentes porque a veces, mira, hay una frase que yo utilizo mucho y se la transmito a mis alumnos. Lo que yo decido en mi día me tiene que dejar dormir en la noche. Cualquier cosa que yo decida en mi día me tiene que dejar dormir por las noches. Me puedo engañar pretendiendo que duermo, pero si yo me voy a la cama tranquila de lo que hice en el día, entonces estoy tomando buenas decisiones. Y creo que muchas veces tomamos decisiones fáciles y en la noche le estamos dando vuelta. Si fue lo mejor, claro. Ay, Cecil, pues muchas gracias por todos tus consejos. Ha sido un gusto escucharte y gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias.